Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración. Y estamos viendo cómo obtener sabiduría pastoral. Sabiduría pastoral es llevar a los hermanos a una madurez en su relación con Cristo, a una relación fuerte, estable, profunda, íntima con el Señor, pero sobre todo que tenga frutos y frutos de vida eterna. Esa es sabiduría pastoral. Así que hemos visto cómo obtenerla, estamos viendo, ¿verdad? Vimos algunos puntos claves para obtener esta sabiduría pastoral, cómo guiar a otros hacia la madurez en la vida cristiana. Y hemos visto que son cinco pilares, ¿verdad? Que son visión, conversión, formación o discipulado, autoridad y comunidad, ¿sí? Y es precisamente lo que estamos viendo, comunidad, ¿sí? Así que hemos visto también lo que es el pueblo de Dios, ¿sí? Y hemos visto algunos puntos claves de cómo se debe de vivir una persona en comunidad, con una relación con Dios Padre muy fuerte, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con una relación muy fuerte, igual de fuerte con los hermanos, ¿sí? Con mucha estabilidad y compromiso. Eso es básico para nosotros, porque si no hay compromiso no va a haber estabilidad, no va a haber perseverancia, no va a haber esfuerzo, no va a haber dedicación. Es muy necesario que haya estabilidad, es decir, compromiso. Por eso están las alianzas o las promesas en nuestro caso. Y bueno, sobre todo en la comunidad, el pasado programa estuvimos viendo cómo el cuidado pastoral es sumamente importante. Hablábamos de la diferencia que es cuidado pastoral y dirección espiritual, ¿sí? Y también como algunos de las palabras que nosotros los cristianos católicos tenemos desde el comienzo, cómo hemos dejado que nos la roben los de otras denominaciones, otras sectas, ¿verdad? O los protestantes. De tal manera que les preguntas tú a un católico y le dices, ¿qué eres tú? ¿Eres cristiano? No, yo no soy cristiano, soy católico. Pues si no eres cristiano no te vas a salvar. No te vas a salvar. Si no eres cristiano no te vas a salvar. Los cristianos, solamente aquellos seguidores de Cristo, son los que se van a salvar. Entonces nosotros somos cristianos católicos. Y veíamos también la palabra de pastores. Pastores, como cuando nosotros escuchamos hablar de cuidado pastoral, enseguida decimos, oh, son cristianos. Ay, son términos cristianos. No, este es término de la palabra de Dios, de las primeras comunidades. Esto es pues algo nuestro de la iglesia. Así que cuando hablamos de cuidado pastoral, no estamos nosotros refiriéndonos a dirección espiritual, que eso solamente un sacerdote la puede dar. Y eso ya es dirigir a una persona espiritualmente. Sí, nosotros en el cuidado o acompañamiento, algunas personas les dicen acompañamiento, como ellos deseen, entonces solamente se acompaña a la persona. Sí, ciertamente, y hablábamos el programa pasado, como si el pastor o el asesor, como se le quiera llamar igual, ¿verdad? Tiene que estar viendo con las personas que están a su cargo, pues revisando un poco su oración, sobre todo su vida espiritual, su vida de familia. Le tiene que estar cuidando también y viendo junto con él cuánto tiempo le está dando a su esposa, a sus hijos, si ya tienen su célula familiar, es decir, que platiquen entre ellos, si platica él mismo con sus hijos, si los cuida pastoralmente, ¿sí? Y bueno, pues también puede ayudarlo de una manera en cómo administrar lo económico, no que tanto que le ayude en lo económico, ¿verdad? Pero cómo administrar, y sobre todo porque se quiere que el acompañante o el pastor, ¿verdad? Pues tenga un poquito ya más de experiencia, más tiempo en el Señor. Y una de las enseñanzas que se les da pues es tiempo y horario, por ejemplo, cómo hacer su horario y cómo administrar los bienes materiales, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que se les debería de dar, ¿sí?
Bueno, entonces el cuidado pastoral, pues vemos en las primeras comunidades, en la primera comunidad y en las primeras comunidades cristianas, como son romanos, los efesios y todos a quienes les enviaron una carta a San Pablo o a un Pedro, ¿verdad? Todas esas comunidades tenían un pastor, un obispo y presbíteros, ¿sí? Entonces vemos que el ser pastor pues viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver también, bueno, ya pasamos un poquito lo que es el cuidado pastoral, que es muy conveniente que se tenga, que es muy recomendable y que da muy buenos resultados. En sí, nosotros sabemos que gran parte de que no se lleve a cabo muy bien la comunidad es por falta de pastoreo, es por falta de cuidado especial de los pastores con sus hermanos que están a su cargo. Sí, pues si el pastor solamente se dedica a eso, ¿verdad? Pues va a estar viendo con mucho cuidado, ¿verdad? Cómo va su hermano en la oración, en la lectura de palabra. El problema comienza cuando el pastor, es predicador, está en la radio, está muchas cosas, ¿verdad? Ese es el problema, porque entonces a todo le dedica un poquito y no puede ser tan excelente pastor. Aquellos que son solamente pastores, pues qué padre, ¿verdad? Porque le dedican todo el tiempo a pastorear a sus ovejitas, ¿sí? Así que bueno, pues ya vimos lo que es un poquititito, lo que es el cuidado pastoral, que vuelvo a repetir, es diferente a la dirección espiritual. Ahora vamos a ver la enseñanza práctica sobre cómo vivir la vida cristiana. Los primeros cristianos tenían 2 grados de instrucción, ¿sí? El querigma o primer anuncio de la buena noticia, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, lo que nosotros damos en el curso de iniciación, ¿sí? Y la didaje o la didache, o sea, la enseñanza o catequesis acerca de cómo debe ser la conducta, el carácter y la forma de relacionarse de los cristianos ya formando parte del pueblo de Dios. Estos dos grados de instrucción eran sumamente importantes en los primeros cristianos. Y entonces nosotros retomamos la importancia de estos 2 grandes bloques de enseñanza, la retomamos y nosotros la tomamos como el primer anuncio, como lo primero que debemos de dar a un grupo de hermanos que están apenas entrando en la comunidad, están siendo parte de la comunidad. Lo primero que se les da es el curso de iniciación, salvo algunas ocasiones que por X situación se hace, por ejemplo, un retiro de matrimonios. Se hace un retiro de matrimonios, por ejemplo, nosotros estamos a punto de hacer un retiro de matrimonios para los hermanos de encarnación y para los hermanos que quieran venir. Pero se hace abierto, entonces vienen matrimonios que no han tomado su curso de iniciación, entonces se les recibe, se les da el retiro de matrimonios y se les, de verdad, ya se les programa un curso de iniciación lo más pronto posible. Así que vamos a ver un poquito lo que es el querigma o primer anuncio de la buena noticia, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Sí? Nosotros le llamamos curso de iniciación, otros les llamarán 5 verdades, el querigma, ¿verdad? El seminario de vida. Hay muchas maneras de decirles y cualquiera, como sea, nosotros debemos de tomarlo. Solamente que en muchas ocasiones, ¿verdad? No es que esté mal, pero se le meten muchas ideas. Y nosotros sabemos perfectamente, cualquier persona que sabe que da un tema, que da una predicación, si yo en una predicación meto 20 ideas, y ni 20, 10 ideas, ¿saben con cuáles se van a quedar? Con ninguna se va a quedar, porque son tantas ideas y buenísimas todas las ideas que no se quedan. Más sin embargo, el curso de iniciación, el querigma, es una sola idea, claro, se refuerza con citas bíblicas, con dinámicas, con oración, se refuerza, pero la idea es esa, ¿verdad? Nosotros lo dividimos en 5 grandes bloques, ¿verdad? El amor de Dios, que es lo básico, ¿verdad? El pecado, la salvación, el señorío de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Entonces el primer tema es el amor de Dios y punto. El amor de Dios dicho de diferentes maneras, reforzado con todas las citas bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento,
¿verdad? Donde Yahvé, nuestro Padre, nos habla de ese amor tan grande que nos tiene a nosotros. Así que ese es el primer bloque. Luego el segundo, pues el pecado. Todo el mundo debemos de saber que Dios tenía un plan maravilloso para nosotros, sí, que Dios nunca nos creó para sufrir, para morir, para tantas cosas, sí, que Dios nunca nos creó para eso y que solamente por el pecado nos vino toda esa gran tragedia a nuestras vidas y al mundo entero. Pero no solamente les damos sobre todo el anuncio del pecado, pero no se queda allí, es decir, hay esperanza. Dios mismo es nuestra esperanza y Él viene y se hace hombre, sí, y nos da la salvación. Y no solamente en el pasado, sino en esta vida. Luego, para vivir esa vida, pues tú tienes que renunciar a todo pecado, a todo mal, a todo vicio, a todo aquello que te aparta de Dios, a todo ídolo, todo aquello que toma el lugar de Dios. Tienes que dejarlo para al fin de que tú recibas el don del Espíritu Santo. Tienes que vaciarte, tenemos que vaciarnos y renunciar realmente a eso. ¿Verdad? La renuncia debe de hacerse de una manera muy formal, una manera muy clara, una manera muy fuerte, porque eso es lo básico en un curso de iniciación, la renuncia. ¿Por qué? Porque dice precisamente la palabra de Dios: vino nuevo en odres nuevos, vino viejo pues en odres viejos. Y nosotros tenemos la idea de que sí, pues ya tomé el curso de iniciación, ya estoy renovado, ya estoy dispuesto para recibir la promesa del Espíritu Santo, pero no. Entonces viene de verdad una unción especial del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya lo tenemos desde nuestro bautismo, pero viene en esos cursos de iniciación una unción especial del Espíritu Santo, y bueno, pues nos alegramos y decimos, pues ya mi vida cambió, ¿verdad? Pero lo que está pasando es que estamos echando vino nuevo en odres viejos y se van a reventar. Tarde que temprano se van a reventar, así que bueno. Pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito más sobre el querigma. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos hablando sobre los primeros cristianos. Tenían 2 grados de instrucción muy fuertes, que es el querigma y la didache o didache. Entonces vamos a ver un poquito lo que es el querigma, basándonos ¿dónde? Pues en la palabra de Dios, por supuesto. Lo que les decía antes de irnos a corte es que el primer anuncio o el querigma, en muchas ocasiones lo llenamos de muchísimas ideas, y yo, por ejemplo, escuchaba hablar del amor de Dios utilizando a San Francisco de Asís, y yo decía, pues, ¿qué está haciendo aquí San Francisco de Asís? Yo lo quiero mucho, lo admiro mucho, pero no tiene nada que estar haciendo en el amor de Dios. También en otra ocasión yo escuché el amor de Dios y de María. Yo amo mucho a María, muchísimo. Para mí es mi madre y la amo y tiene todo el lugar especial en mi vida. Pero el amor de Dios en el querigma es el amor de Dios. Llegará el momento de hablar de la Virgen María, ¿sí? Entonces, como vemos, en muchas ocasiones nosotros llenamos de muchísimas ideas el querigma, y el querigma debe de ser así, sencillo, entendible, remarcar una y otra vez las ideas principales del querigma, las 5 verdades. ¿Y cómo vamos a hacerlo nosotros? Pues vamos a tomar un querigma que sea muy bíblico, ¿sí? Y que tenga estas características, ¿sí? Las características son de que sea muy bíblico, que sea muy sencillo, que no tenga tantas ideas, unas 3 ideas que se manejen fuerte en cada tema. Entonces es volver hacia lo mismo. El amor de Dios te habla de parte de Isaías, te habla de parte de Jeremías, te habla todo lo que dice, ¿verdad? Y que Jeremías, y uniendo ya todos estos profetas, nos hablan de algunas características del amor de Dios. Entonces vamos solamente regresando al amor de Dios, de tal manera que la idea que se queda cuando termina, ¿sí? Cuando termina el querigma o ese tema es: Dios me ama. No hay otra idea, ¿verdad? Y María también.
¿verdad? Yo creo que de eso va más adelante, pero es sumamente importante. ¿Por qué siempre el primer tema es el amor de Dios? Porque juntamos los dos querigmas. Recordemos que, ¿cómo que hay dos querigmas? Sí, el querigma de Jesucristo, el buen anuncio, el primer anuncio de Jesucristo, Él nos habla del amor del Padre. El querigma de Jesucristo, la buena nueva que Jesucristo nos trajo, es que el Padre nos ama y que nosotros estamos de verdad entrando al reino de Dios. Es decir, el reino de Dios ya está aquí, ¿sí? Entonces, esa es la buena nueva de Jesucristo, que nos trae el amor del Padre. El querigma de los apóstoles nos habla de Jesucristo. Entonces, en el querigma se une el querigma de Jesucristo, que es el amor del Padre, que es la presencia del Padre, la figura del Padre, y se une el querigma de los apóstoles, que es Jesucristo, su muerte, su nacimiento, su muerte y resurrección, su glorificación, ¿sí? Así que vamos a ver de dónde sacamos el querigma, de dónde la iglesia sacó el querigma. En Hechos de los Apóstoles vamos a ir viendo algunos discursos, ¿sí? Entonces, bueno, el primer tema, el amor de Dios, ya nos queda claro de dónde lo saca la iglesia, ¿sí? Es el querigma de Jesucristo, que nos viene a hablar del Padre, del amor del Padre precisamente. Ese es el primer querigma, por eso se pone como primer tema. Ese pudiéramos decir que es el querigma, la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de Jesucristo, que viene a mostrarnos el rostro amoroso del Padre, que viene a mostrarnos la alegría de sabernos hijos del Padre. Y ya las otras verdades o los otros temas, pues vamos a ver de dónde los sacamos. Hay varios discursos en Hechos de los Apóstoles, se les llaman discursos querigmáticos. El primer discurso querigmático se dio precisamente el día de Pentecostés. Sí, cuando después de que estaban en un mismo lugar, perseverando en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos, así lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Es decir, todos ellos perseveraban fuertemente en la oración y estaban ahí junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se escucha. María, la Madre de Jesús, ¿sí? Entonces, ella estaba allí. Y cuando llega se derrama el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, sobre toda la iglesia, entonces, después de eso, que empiezan a hablar en otras lenguas, y todos empiezan a escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma, aunque solamente eran galileos los que estaban allí, sí, entonces Pedro toma la palabra y empieza precisamente a hablar de la promesa de Dios. Fíjense nada más cómo Pedro toma el Antiguo Testamento y luego lo transforma, lo transporta al Nuevo Testamento. Cada uno de los temas del querigma debe de hacer eso, debe tomarlo del Antiguo Testamento y llevarlo a plenitud al Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso? El amor de Dios. El amor de Dios en el Antiguo Testamento, el amor de Dios se da una pasadita en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo, ¿verdad? El pecado en el Antiguo Testamento, sí, cuando fue en el capítulo 3, Eva y Adán perdieron la gracia, se separaron de Dios, cayeron en la trampa de Satanás y vino sobre nosotros toda esa maldición tan terrible como es el pecado. ¿Sí? Pero hablando de eso, pero no solamente se quedó allá, ¿verdad? Todas las personas, oh sí, qué bárbaros, qué malos. No, también hay que transportarlo y aplicarlo a mi vida. Sí, ciertamente, el pecado de Adán y Eva me trajo la desgracia, me trajo la muerte, me trajo la enfermedad, me trajo las lágrimas, me trajo el hambre, me trajo los asesinatos, los secuestros, todo eso me trajo el pecado. Es decir, me lo trajo porque al yo pecar me sometí a Satanás, y Satanás vino a reinar no solamente en mi vida, sino en el mundo entero, ¿sí? Y trajo pues todos sus huestes y todo lo que es él, todo lo que trae su reino, ¿sí? Entonces, pues trae eso. Ahorita recuerdo que un día cuando nos estaba explicando el Padre Pablo, nuestro fundador, lo que es el querigma y el tema del pecado, acababa de salir la película del Rey León. Y entonces, pues él aplica todo para... Él siempre está
predicando el querigma. Siempre su predicación es el querigma, siempre lo descubres, aunque hable de, no sé, de los dones del Espíritu, no sé, de cualquier cosa, pero siempre cae hablando en el querigma de una manera, de otra manera, hablando del amor de Dios, hablando de la salvación, hablando de todo eso, ¿sí? Entonces recuerdo muy, muy bien que el padre dice, esa película nos muestra muy bien la diferencia del reino de Dios y la diferencia del reino de Satanás. Quienes vieron esa película, yo recuerdo que cuando estaba reinando el león, el rey león, ¿verdad? Pues era el campo bonito, los animales estaban en armonía, sí, había un rey que gobernaba, sí, y que todos tenían que comer y todos vivían contentos, sí, precisamente. Pero cuando muere el rey entonces viene el otro hermano de él, ¿verdad? El otro hermano de él y empieza a reinar él. Y entonces empieza el reino a quedarse sin comida, en oscuridad, la vegetación empieza a morir, hay hambre, hay descontento, hay maldad y todo se ve oscuro y tenebroso. Entonces dice, qué bien se ve allí la diferencia del reino de Dios y del reino de Satanás, ¿sí? Así que entonces vuelvo al punto clave. Como San Pedro aquí habla del Antiguo Testamento en el primer discurso querigmático y luego le da su sentido aquí en ese momento. Y es así como cada uno de los temas debe ir a lo que fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, y traerlo a su plenitud, a su total realización en el Nuevo Testamento y aplicarlo a mi vida. Así que la persona cuando escucha el tema del pecado no solamente sabe que allá en el Antiguo Testamento Adán y Eva pecaron y fueron de verdad arrojados del paraíso terrenal y bueno, pero no, es que eso también yo debo de tenerlo en cuenta en mi vida y debo de comprender que quizá se me está poniendo exactamente lo mismo que Adán y Eva. ¿Sí? En un lado la bendición, en otro lado la maldición, ¿sí? La tentación, el pecado o la gracia. Y en muchas ocasiones podemos, igual que Adán, igual que Eva, elegimos el pecado, ¿sí? Entonces yo he escuchado, pero ¿por qué yo tengo que pagar el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Yo qué? A mí nadie me preguntó. Pues sí, pero pudiéramos decir que cuando se te presenta la oportunidad, o se nos presenta la oportunidad, casi siempre elegimos también el pecado y nos dejamos llevar muy fácilmente por el pecado. Así que cada uno de los temas vamos a ver que se toma su base en el pasado, luego se aplica a este tiempo y a mi vida. Cada uno de los temas, igualito la salvación. Vamos a ver que precisamente en el capítulo 3 de Génesis se nos habla ya del protoevangelio, de aquella promesa de salvación y cómo que en Jesucristo, ¿verdad?, se lleva a cabo. Pero no solamente eso, ahora ya debo de aplicarla. Yo estoy de verdad viviendo en salvación. He tomado la salvación de Dios para mí, soy salvo. Es otro término que usan muchos los protestantes y que nos pertenece. Salvación viene en la palabra, es decir, bueno, es decir, de verdad yo soy salvo, yo estoy salvado. Entonces, como vemos, aún el tema de la salvación lo tenemos que aplicar a nuestra vida, porque si no nos vamos a quedar con una serie de historias muy bonitas y que a lo mejor nos va a ayudar. Pero, qué bonito, no, yo aprendí mucho. Aprendí en este retiro que hubo una vez que Adán y Eva que pecaron, ¿verdad? Y pues ya, ¿verdad? Y que no, pues el pecado es muy grande, pero nadie me dijo que tenía que aplicarlo a mí, ¿sí? Igual la salvación, igual la promesa del Espíritu Santo. Todos, cada uno de los temas, yo debo de aplicarlos hoy a mí, ¿sí? Bueno, vamos a continuar después de ese corte con más del querigma. Vamos a ese corte. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo de dónde sacó la iglesia el querigma, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver que ya decíamos cómo en el primer querigma que se pronunció, el primer querigma hablando de Jesucristo, porque el primer querigma, les vuelvo a recordar que es el anuncio del amor de Dios. Y es el primer tema del querigma que en todas partes se da, el amor de Dios, ¿sí? Pero entonces ese es el primer querigma que se dio sobre la faz de la tierra, el amor de Dios, ¿sí? Pero ya el primer querigma de Jesucristo, hablando de Jesucristo, pues lo da Pedro, y lo da Pedro después de que se derramó el Espíritu Santo y que todo el mundo los escucha hablar en lenguas y los dice, estos están borrachos, ¿sí? Y Pedro se levanta y dice, no, ¿cómo creen? Sí, pero aquí llaman mucho la atención muchísimas cosas, ¿verdad? Ese Pedro que hacía, que no sé, unos 40 días estaba escondido, no, 40 días, pues unas horas antes estaba escondido allí por miedo a los judíos, se levanta con una gran valentía y empieza a citar al libro de Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes y verán visiones, y así sigue hablando Pedro, ¿sí? Y entonces vamos a ir descubriendo en cada uno de los discursos varios elementos que se repiten y que vamos a ir descubriendo que son básicos, y de allí es donde se toman los temas del querigma, ¿sí? Entonces habla, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Allí está uno de los elementos del querigma, muerte de Jesucristo. No los da en orden, primero el amor de Dios y después el pecado. No, sí, sino de acuerdo a cómo fue apareciendo, a cómo debe de darse, pues ya los que saben, pues lo pusieron, ¿verdad? Pero se dan los elementos, pero no se dan en un orden así, primero el amor de Dios y luego el pecado, no, sino que vamos a ir detectando cómo estos elementos están presentes. Ya escuchamos ese. Ustedes lo mataron, es decir, muerte de Jesucristo en una cruz. Dios le resucitó, otro elemento, la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces, pasamos hasta el versículo 32, dice, a este Jesús Dios le resucitó, vuelve a decir ese elemento de la resurrección, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra, es decir, glorificado, glorificación del Señor, ¿sí? De Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego vuelve a decir en el versículo 37, convertíos, ¿sí? Si el querigma no me lleva a una renuncia de todo el pecado y de todo el mal, pues yo te pongo en tela de juicio que está de verdad haciendo el primer anuncio y que está haciendo de verdad de una buena manera para convertirme, o un instrumento para mi conversión. Si yo no me convierto, si yo no tomo una decisión en mi vida y renuncio a todo el mal y a todo el pecado y me salgo del reino de Satanás y me voy al reino de Jesucristo, y es decir, en otras palabras, si no me convierto, pues de verdad entonces es una plática más. Entonces, otro de los elementos es la conversión, ¿sí? Entonces, vemos aquí, encontramos esos elementos, ¿sí? Bueno, también dice aquí, se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro, ¿sí? Entonces, aquí vemos otro de los elementos, el don del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo es otro de los elementos fuertes del querigma. Entonces, este es el primer discurso de Pedro, el primer discurso querigmático. ¿Y cuántas personas dice que se convirtieron? Dice nada más ni nada menos que 3,000 personas, 3,000 almas, ¿sí? Santo Dios, dice un predicador muy famoso, dice, ahora decimos 3,000 predicaciones y se convierte en una persona. 3,000 predicaciones y se convierte en una persona. Y en ese tiempo Pedro dijo un solo discurso y se convirtieron
3,000 personas. Pues qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar al segundo discurso para que nos quede bien claro. El primer discurso entonces lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 23, y los fuimos tomando, no seguidos, pero sí los fuimos tomando cada uno de los versículos. Ahora pasamos al segundo discurso, que es en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Y en el versículo, el versículo israelitas, después del milagro que hace Pedro en el templo con aquel tullido que le pide dinero, y él le digo, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, ponte a andar. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie, ¿sí? Y andaba. Sí, entonces vemos como después de milagro, entonces pues todo el mundo se preguntó, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? Entonces por eso toma la palabra nuevamente Pedro, ¿sí? Se dirige al pueblo, dice, ¿y por qué se admiran ustedes? ¿O por qué nos miran nosotros? Como si nuestro poder o piedad hubieran hecho caminar a este. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nuestros padres ha glorificado a su siervo. Fíjense nada más. Él vuelve a tomar todo lo del Antiguo Testamento para aplicarlo ahora, ¿verdad? Para aplicarlo a ese momento. Y nosotros pues también debemos de tomar el Antiguo Testamento para aplicarlo en el momento que lo aplicó Pedro y para aplicárnoslo a nosotros, ¿sí? Así que en este segundo dice precisamente así. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, es decir, la glorificación, ¿sí? La glorificación. Jesús, a quien vosotros entregasteis, de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Y vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se hiciera gracia a un asesino, matando, ¿sí? Matando al jefe que lleva la vida. Aquí vuelve a repetirse nuevamente el elemento de la muerte de Jesucristo, que lleva la vida. Y nosotros somos testigos de ellos también. Es decir, nosotros somos testigos. Ellos son los testigos de lo que sucedió. Y por la fe, ahí está otro elemento, ¿verdad? La fe, en su nombre, esto mismo ha restablecido que vosotros veáis y conocéis, es pues la fe dada por medio de lo que sigue hablando así, ¿verdad? Bueno, entonces, otro elemento muy fuerte está en el versículo 19, que dice, arrepiéntanse pues y conviértanse. El mismo elemento que vimos en el primer discurso. Arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí otros de los elementos. No siempre se repiten los elementos, o no siempre están todos juntos en un solo discurso, sino que la iglesia tomó esto y esto y esto, y lo unió, y entonces de allí vino el querigma, ¿sí? Así que ahí tenemos el segundo discurso de San Pedro. El tercer discurso es precisamente de Pedro, ¿sí? Dice así: al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la estirpe de Alejandro. Los pusieron como de estirpe de los sumos sacerdotes. Los pusieron en medio y le preguntaban, ¿con qué poder, en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? Es decir, todavía estaban con lo del tullido. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo, nosotros hoy somos interrogados por quién ha sido curado, sabed pues vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareo, a quien Dios resucitó de entre los muertos por su nombre, llamándolo por su nombre y no por ningún otro, se debe de presentar aquí, ¿sí? Él es la piedra despreciada y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay nada bajo el cielo, bajo la tierra, bajo ningún hombre que nos separe del amor de Dios, ¿sí? Así que, bueno, pues nosotros vemos aquí
cómo hay varios elementos en este tercer discurso, ¿sí? Entonces, aquí vemos, dice que resucitó de entre los muertos, ¿sí? Entonces, vemos más adelante, como dice, no podemos nosotros dejar de hablar de esto, es decir, testigos del Señor. Esto es el discurso, el tercer discurso de Pedro, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos cuál es el segundo, cuando hizo ese milagro de que sanó el tullido. Y pues este es después de que se presentaban los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes, pues a pedirles cuentas que por qué habían hecho. Entonces él dice, no es por nuestro nombre, no es por nuestro poder, es por el poder de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, y Dios resucitó de entre los muertos, ¿sí? Así que ahí hay dos elementos muy importantes. A quien ustedes crucificaron y él resucitó de entre los muertos. Bueno, pues vamos a una pausa y luego regresamos más con el querigma. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Muy bien, estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo un poquito cómo se lleva a cabo lo que es el querigma, estos discursos, y ya vimos lo que es el tercer discurso de San Pedro. Cada uno de estos discursos tienen elementos que la Iglesia ha tomado para llevar a cabo el querigma, ¿sí? Así que vemos aquí en el tercer discurso, ¿sí? Y vamos a ir al cuarto discurso de San Pedro. Como vemos, la mayoría de los discursos querigmáticos fueron dados precisamente por San Pedro, ¿sí? Vamos a ver los de San Pablo, que son más poquitos, ¿sí? Vemos aquí cómo es puesto en preso Pedro, ¿sí? Y luego tiene una liberación milagrosa, ¿sí? Dice que primero los encerraron, ¿sí? Y luego ya los trajeron de nuevo ante el Sanedrín y les dijeron, pues dejen de hablar. Y Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, fíjense nada más, ¿sí? Como él dice, resucitó, ahí está otro elemento. A quien vosotros dieron muerte, ahí está otro elemento del querigma, colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios en su diestra, ahí está, glorificación de nuestro Señor Jesucristo, como jefe y salvador, ¿sí? Señorío de Jesucristo, para conceder a Israel la conversión, es decir, renuncia al mal, y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, ahí está, la promesa del Espíritu Santo. Todos estos elementos están en este cuarto discurso querigmático de San Pedro, ¿sí? Así que vemos cómo este es el cuarto, ¿sí? El cuarto discurso querigmático de San Pedro, ¿sí? Ahora vamos a ir al quinto discurso querigmático, ¿sí? Esto es cuando Pedro está en la casa de Cornelio. Recuerdan ustedes que es la primera vez que él va con los gentiles, que él estaba orando mientras le preparaban la comida y de pronto ve que baja un gran lienzo, ¿verdad? Lleno de animales, cuadrúpedos, bestias y todo, y le dice, mata y come. Y él dice, no, ¿cómo voy a comer? Nunca he comido nada que de verdad me haga ser impuro. Dice, no le digas impuro nada, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho es puro, ¿verdad? Entonces vemos esto. Entonces a partir de allí, él da el quinto discurso cuando le mandan llamar,
¿sí? Cuando le manda a llamar para que vaya. Entonces, bueno, ya después de que tiene esa visión, pues le dice Dios, no mates impuro, digo, no llames impuro lo que Dios ha hecho puro. Se estaba refiriendo precisamente a los gentiles, lo que para los judíos era pues, impuros, ¿verdad? Entonces, después de esto, él les da este quinto discurso. Y aquí vamos a ver algunos de los elementos. Dice, él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos, el señorío, ¿sí? Luego dice más adelante, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo el bien, ¿sí? Y ahí está la unción. Dice, llegaron a matar colgándolo de un madero. Es decir, ahí está, muerte de Jesucristo en la cruz, ¿sí? A este Dios lo resucitó de entre los muertos, otro elemento, al tercer día, ¿sí? Le concedió la gracia de aparecerse. Luego sigue adelante en el versículo 43. De todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcance por su nombre el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, ahí está. La conversión, el perdón de los pecados, ¿sí? Y dice más adelante, y Pedro y todos quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, porque hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Ahí está, ¿verdad? El fruto de ¿cómo se llama? De dar el querigma es una unción especial del Espíritu Santo, y no siempre como a manera de renovación, porque de verdad cuando se da el querigma, el Espíritu Santo se derrama, y los signos de que nosotros tenemos los renovados, de que el Espíritu Santo se ha derramado, no son los descansos, no son las cosas extraordinarias, es la vida que comienza y un cambio de vida, porque en muchas ocasiones nosotros nos dejamos llevar. Si un curso de iniciación, si un querigma tuvo mucho éxito, fue porque hubo muchas expresiones de los carismas, hubo descansos, hubo muchas cosas que se vieron. Y pues no, en muchas ocasiones pues eso es solamente una llamarada de petate, ¿verdad? Sino que el hecho de que hayan recibido una unción especial del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo. Volvemos a repetir, en el querigma no se da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Dios nos los da en el bautismo. Allí nos da todos los dones que están en nuestro corazón como en potencia. Luego llega una unción. Nosotros mismos vemos en todos los Hechos de los Apóstoles cómo hubieron varias unciones, no solamente una. Antes de que viniera la unción perfecta, podríamos decir, antes de que viniera nuestro bautismo, antes de que viniera a ellos el Espíritu Santo en Pentecostés, ya había habido varias unciones. Pues cómo hacían los milagros cuando fueron 72 a predicar y resucitaban muertos y hacían grandes maravillas, pues por medio del Espíritu Santo. Y después en el capítulo 20, Jesucristo se les aparece, reciban el Espíritu Santo, de San Juan, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos, otra unción. Luego viene precisamente el Pentecostés, ¿sí? Y no solamente eso, después de Pentecostés vemos que hay otro Pentecostés más pequeño, ¿sí? Aquí otro Pentecostés lo encontramos en el capítulo 4, otro Pentecostés se puede decir otra unción del Espíritu Santo, no otro Pentecostés, a lo mejor porque se puede prestar a mal interpretación, ¿sí? Otra unción fuerte del Espíritu Santo fue cuando empezaron las persecuciones, ¿sí? Las persecuciones muy fuertemente, porque dice que empezó una gran persecución contra todos, ¿sí? Y entonces ellos se reunieron y le pidieron al Señor, ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acá dice, acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay otra unción fuerte, pero no es la única. Vamos a ver que hay un Pentecostés de los gentiles, ¿sí? En este quinto discurso que hace San Pedro hacia todos los demás, pues vemos que aquí está el Pentecostés de los gentiles, ¿sí? Dice,
cuando ya después de que él les da el anuncio querigmático, ¿sí? Entonces vemos cómo estaba todavía Pedro diciendo estas cosas, es decir, dándoles el querigma, lo que ya dijimos, algunos elementos que están presentes en este discurso, que es el quinto discurso de San Pedro, que es querigmático, y entonces vemos cómo Pedro, antes, estaba diciendo, estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando la palabra de Dios, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedaran algunos días. Bueno, pues como vemos, este es llamado el Pentecostés de los gentiles. ¿Sí? Así lo dice también la explicación de la Biblia de Jerusalén. Entonces, como nos queda muy claro que en el querigma que nosotros exponemos, los de renovación, no es que se reciba el Espíritu Santo, se recibe una unción como más fuerte en ocasiones, si la persona se presta, más fuerte que alguna otra, o igual de fuerte, no sé, pero donde quiera nosotros estamos recibiendo unciones del Espíritu Santo. Recibimos unciones del Espíritu Santo cuando oramos, cuando estamos ante el Santísimo, en los sacramentos, por supuesto, la unción más perfecta y la plenitud, pues viene en el bautismo. Entonces, cuando nosotros oramos para que el Espíritu Santo tome la vida de las personas, pues no es para que venga a su vida, ¿sí? No es para que tome la autoridad en su corazón y empiece a hacer florecer los dones y carismas que ya están allí en potencia. Pues bueno, quiero que ya nos faltan nada más 2 minutos. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que con su ayuda han cooperado y siguen cooperando para que esto siga adelante. No hemos terminado, cada mes es orar, cada mes es luchar, y cada mes vamos a seguir haciéndolo, y cada mes les vamos a seguir pidiendo su apoyo. Su apoyo, ¿por qué? Porque necesitamos de ustedes, necesitamos que juntos hagamos todo esto, porque solos no podemos. Solos no vamos a poder, y no hemos podido y no vamos a poder. Así que pues les pedimos por que ustedes elijan la manera como nos puedan ayudar. Puede ser pues comprando esa miel que pues también hace al organismo, o pidiendo lo que es el folleto de la palabra eucarística. Digan, pues bueno, yo quiero que mi familia tenga esa buena costumbre, esa buena virtud de orar, y yo se los voy a regalar cada mes a mis 30 nietos. Entonces, usted nos pide los 30 folletos, nos hace favor de darnos o alguna ayuda, una donación, y pues nosotros se los vamos a dejar. O diga, simplemente yo cada mes puedo dar 100 pesos y me convierto en amigo de coinonía, o yo puedo vender miel, como usted guste ayudarnos, pero yo le pido que nos ayude. Y si no, pues diga, no sé cómo, pues llámenos en este momento. Y nosotros en este momento le damos lo que son las cuentas de Estados Unidos, las cuentas aquí en México, o le ayudamos a resolver ese enigma de cómo nos puede ayudar. Pues les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas.